Bien, seguimos conversando con Javier González Fraga. Bueno, Javier, el gobierno, estamos hablando de economía en el primer bloque y el gobierno presenta la marcha de la economía como un activo. Muchos analistas coinciden que buena parte del sustento electoral del oficialismo se basa precisamente en los buenos datos de la economía. ¿Cómo se arma un discurso de la oposición frente a ese dato? Alguien puede pensar que este equipo económico es notable, que es espectacular. Yo lo digo con todo respeto. Si Vudú y compañía han logrado mantener la economía en crecimiento, cualquiera puede. No estamos, Juan, ante un equipo de expertos. Estamos en un equipo cualquiera. Y yo creo que cualquiera puede llegar a mantener esto, pero no cometer los errores que están determinando el surgimiento de la inflación, como hablábamos en el bloque pasado, y el aumento de la pobreza, o por lo menos la no eliminación de la pobreza teniendo los recursos para hacerlo. Si vos tomás el gasto público que este gobierno heredó de Duhalde, 27% del producto, calculado en dólares, y hoy es del 41%, el adicional de gasto público fue de 285.000 millones de dólares en estos 8 años. ¿Podés entender que todavía tengamos 3 millones de déficit habitacional? Entonces, digamos las cosas como son. Cualquiera ha crecido en este contexto internacional. La Argentina está mucho mejor que la mayoría de los productores de materia prima, porque nosotros a la producción de materia prima que nos demanda China, le agregamos la industria que nos demanda Brasil por ser el socio estratégico de Brasil. A nosotros nos están arrastrando 2 locomotoras, la de Brasil y la de China, no como a Chile o Perú o otros países emergentes que tienen solamente la atracción de la demanda china. Entonces, en este contexto, como dice muy bien Ricardo Alfonsín, es más difícil no crecer que crecer. Lo que pasa es que el crecer no alcanza. Tenemos que transformar el crecimiento en desarrollo social, en viviendas, en salud, en combatir la inseguridad, que también tiene que ver con la pobreza, admitámoslo. Entonces todo esto es el conjunto que hace a la calidad de vida. Cuando vos le preguntás a la gente cuál es lo que le preocupa, no es la economía, le preocupa la inseguridad, la falta de respeto, las agresividades, el cambio de las reglas en las pymes, el cambio de las normas para los productores agropecuarios, que han significado que avance la soja porque es lo único que han tocado menos, ¿no es cierto? Esta sojización que hay del país es porque han prohibido la exportación de leche, prohibido la exportación de carne, se han metido con el maíz y con el trigo. Entonces, ¿qué te queda? Te queda la soja. Entonces, curiosamente, este gobierno ha hablado mal de la soja, pero en el fondo es lo único que ha protegido. Vos decís, recién hablabas del equipo económico. El equipo económico está planteando que la continuidad del gobierno implica profundizar el modelo. Al mismo tiempo, curiosamente, vos recién reivindicabas aspectos, si se quiere, del modelo original, digamos, de los primeros años, digamos, del 2003 al 2006. ¿Cómo ves el debate? Claro, ¿qué pensás que es esta idea de profundizar el modelo? Por lo que veo, es profundizar en el sentido de hundirlo. Cada vez está más profundo el modelo. O sea, yo no veo primero modelo. Lo que sí veo es que se están gastando la herencia de la buena conducción de Pratgay y Lavagna, cuyos beneficios todavía están dando de vivir a este gobierno. O sea, ellos instalaron un superávit fiscal y un superávit externo arriba de 3% del producto, acumularon reservas sin inflación y hoy se están gastando todos estos recursos y se está agotando a pesar de, como decíamos recién, del excelente y muy especial contexto internacional. Entonces yo no creo que haya que profundizar este modelo, lo que hay que hacer es cambiarlo. Hay que volver al esquema virtuoso del 2002 al 2006, defender el superávit fiscal, que es la única manera de conseguir bajar la inflación y de evitar mayor apreciación cambiaria. Esto no se arregla con devaluaciones, esta apreciación cambiaria. Esto se arregla bajando la inflación y mejorando las cuentas fiscales. Es la única salida. No hay nada que inventar, todo esto se sabe. Entonces yo creo que tenemos que volver a una economía más competitiva sobre la base de reponer las cosas virtuosas que desde el 2006-2007 se han ido derritiendo y que al mismo tiempo fueron sumándose a la destrucción del INDEC, que también agrega inflación porque hay una anarquía de expectativas inflacionarias, que se suma a todos los ROE y los pre-ROE y las prohibiciones de exportar y los aprietes telefónicos para que no importen, todo esto que nos está alejando del mundo. Hoy cada día le cuesta más a la Argentina ganar mercados porque nos estamos cerrando en un mercado interno y esto va a complicar la continuidad de este modelo. O sea, yo no creo que primero que haya un modelo sensato atrás y segundo, creo que lo que hay es una
utilización de las virtudes que se acumularon en los primeros 3 o 4 años de la gestión de Kirchner y que se vienen deteriorando francamente en la gestión de Cristina. Bueno, está claro de todas formas que en la campaña se va a hablar de economía, no solamente porque los dos candidatos a vicepresidente de las principales fórmulas son economistas, sino porque además, bueno, estos temas de alguna forma van a estar instalados porque a la gente, aunque no sea su mayor preocupación en este momento, porque hay otros temas como el de la inseguridad, siempre le interesa que se discutan en la campaña. Pero nuestro mensaje a la gente es que mire alrededor, que vea qué país que produce materias primas no está creciendo y que vea cómo están creciendo, porque Brasil está creciendo, pero sacó 30 millones de personas de la pobreza. Chile, Perú y Colombia están creciendo, pero están combatiendo la pobreza sobre la base de muy bajos niveles de inflación. Uruguay está mejorando socialmente. Nosotros somos de los que tenemos la peor performance y además estamos creciendo menos de lo que dice el INDEC, porque al subestimar la inflación se sobreestima el crecimiento por el lado de los servicios. Entonces, cuidado con no hacerse ilusiones demasiado generosas con respecto a esto mal llamado modelo y de tener temores que son injustificados. Pero te damos la razón que vamos a tener que tranquilizar a la gente diciendo vótennos porque no vamos a descontinuar el crecimiento, pero le vamos a agregar calidad de vida en términos de combate a la pobreza, calidad de vida en términos de menos crispación, menos violencia, más justicia. ¿En qué tiempo se puede bajar, a tu juicio, el nivel de inflación actual que tiene la Argentina a niveles más compatibles con los que tiene la región? Y en 3 o 4 años. No hay que hacerlo rápidamente. Cualquiera que diga que lo va a hacer de un año para otro está mintiendo o está pensando en lo que no hay que hacer, que es subir las tasas de interés y planchar el tipo de cambio, como se hacía en los 70 y en los 80. En los últimos 20 años, desde los 90 en adelante, no en nuestro país, pero en el resto del mundo, desde los 90 en adelante, la inflación se combate con un manejo adecuado de expectativas, no con represión monetaria o cambiaria, que es lo que parecería que el ministro tiene en la cabeza cuando dice que la alternativa es enfriar la economía. Eso es atrasar 30 años, eso no está en la idea de nadie. Nadie quiere subir las tasas de interés para provocar una restricción monetaria. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y además, cualquiera que sepa mi pensamiento, de hace 40 años no estoy de acuerdo. Tampoco dijiste que no había que bajar el gasto público. Por supuesto, yo creo que el gasto público no es el problema es la asignación de cierto gasto público. A mí me parece muy mal estar gastando dinero en subsidiar a los ricos. El 70% de los subsidios a los alimentos termina en el 30% más rico. Hay que ir a un subsidio a la demanda, no a la oferta. Tenemos que entender que están derrochando electricidad y gas en los countries o en las casas más caras de Palermo, yo me doy cuenta por mi propio consumo, pagando cifras ridículamente bajas. Entonces, eso no significa hacer un tarifazo, significa corrigiendo uno por uno los desfasajes que tiene esta política. Entonces, yo creo que tenés muchísimo espacio para gastar mejor dentro del mismo nivel de gasto público. Como te dije antes, a mí no me molesta que esté en el 40%. Lo que me molesta es que no se utilice para solucionar el problema de la vivienda o el problema de la pobreza. Vinculando estos temas de la economía con la política, bueno, Javier, vos sabés que el radicalismo en sus 2 últimas experiencias de gobierno tuvo dificultades en el plano económico, incluso que llevaron a que tuviera que dejar el gobierno antes de tiempo. Sí. Hay una historia entonces de cierta desconfianza de algunos sectores sobre la capacidad que puede tener el radicalismo para manejar la política económica. ¿Cuál es tu respuesta a Primero, esa? No tiene nada que ver lo de Raúl Alfonsín con lo de la Alianza. Cuando Raúl Alfonsín manejó la economía del país, la mitad de América Latina estaba en default y la otra mitad en hiperinflación. A nosotros no nos llamaban economías emergentes, sino países altamente endeudados. Y era una circunstancia muy difícil, que en la Argentina se hizo más difícil porque había una amenaza de golpe de Estado permanente que impedía confrontar con sindicatos e impedía una cantidad de cosas. Creo que se cometieron algunos errores, porque lo dije en ese momento, pero también creo que no podemos hacer una comparación del Alfonsín de los 80 con la realidad actual. El tema de la alianza es distinto. El tema de la alianza se simplifica, o se condena, mejor dicho, al decir un peso es un dólar. Ya la convertibilidad no la inventó el radicalismo, la convertibilidad la inventó un gobierno peronista, y con el cual estuve en desacuerdo y eso motivó que yo me aleje del gobierno. Pero convengamos que después de que haya devaluado Brasil en enero del 99, no había manera, por más genios que traigas en materia económica,
a evitar lo que nos pasó. Por lo tanto, no seamos duros con el radicalismo, porque eso lo inventó el peronismo. El radicalismo cometió el error de aceptar esa bomba de tiempo y creer que la podía manejar cuando claramente no la podía manejar. Ahora la coyuntura es totalmente distinta, hay que mirar para adelante. Esto es una economía que es sencilla de manejar, pero lo que hay que hacer es agregarle sensibilidad social para solucionar los problemas que hoy no se están solucionando y bajar la inflación y recrear un clima de inversión. ¿Crees que recrear el clima de inversión es clave? Por supuesto. Pero ¿Cómo juega con esto en este momento esta fuga de capitales? Bueno, eso te demuestra que mientras tenés una demanda muy firme, los empresarios no invierten y compran dólares y prefieren subir los precios que no ampliar la producción. La Argentina, que siempre estuvo primero o segundo en recepción de inversiones extranjeras directas, hoy está sexto. O sea, no le generamos interés a nadie. ¿Por qué es que aparece petróleo en Brasil, petróleo en Uruguay, petróleo en Malvinas y no aparece en el mar argentino? Porque nadie lo busca. ¿Por qué están bajando las reservas de gas y de petróleo? Porque nadie quiere explorar. Eso es falta de inversión. No es que la naturaleza nos está jugando una mala pasada. Ahora, después de 23 años de autoabastecimiento, este año vamos a tener que gastar entre 4.000 y 8.000 millones de dólares en importar energía. ¿Y por qué, Javier, para terminar, es sencillo manejar esta economía? Porque esta economía, de alguna manera, tiene tal viento de cola con Brasil y con China, que tenés que ser muy torpe, como dice Jorge Asís, es chocar la calecita. O sea, hay que entender que los contextos internacionales son determinantes. Entonces yo creo que es relativamente sencillo seguir creciendo y el desafío es complementar este crecimiento con desarrollo social y con generar condiciones para que tengamos energía, tengamos luz, tengamos inversiones, haya más carne, más pan, más leche, que es lo que nos está faltando en estos años. Muy bien, Javier González Fraga, gracias. Muchas gracias por Nos despedimos y nos vemos el lunes que viene.